Ok, hola chicos, bienvenidos. Vamos a empezar con los temas de teoría de la computación. Hoy vamos a ver una breve introducción a la teoría de la computación y algunos conceptos básicos que vamos a estar utilizando a lo largo del semestre, ¿no? Lo primero es identificar o definir qué es la teoría de la computación. La teoría de la computación estudia los modelos abstractos que podemos implementar en una computadora, y también la teoría de la computación permite analizar qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede de alguna forma programar, ¿no? O hacer dentro de una computadora. Existen dos grandes subcategorías o dos grandes áreas dentro de la teoría de la computación, que es la de déjenme poner aquí está, es la de lenguajes y gramáticas, donde vamos a trabajar diferentes tipos de lenguajes y gramáticas, como los formales, los libres de contexto y expresiones regulares. Y por otro lado están los modelos de la computación, donde vamos a trabajar autómatas finitos de pila y máquinas de Turing. Algunos conceptos básicos importantes son los siguientes. Bueno, un alfabeto es un conjunto finito no vacío de símbolos. ¿Qué quiero decir con esto? Es finito porque tiene un número determinado de elementos. No vacío porque, pues así como dice, no está vacío, pero no puede no tener nada. Y bueno, es un conjunto de símbolos. ¿De qué tipo de símbolos? De los que uno quiera, ¿va? Normalmente se designa con la letra griega sigma, que es esta de aquí, en mayúscula, ¿va? Y muchos de los conceptos de teoría de la computación están muy ligados a la teoría de conjuntos. Entonces, si se fijan aquí, en realidad lo que estamos definiendo es un conjunto que está compuesto por el 0 y el 1. Este de aquí es el alfabeto binario. Aquí otro ejemplo es el alfabeto de todas las letras en minúscula. Y también, por ejemplo, aquí puse otro ejemplo donde nosotros podemos definir un alfabeto de una forma un poco más matemática, donde designamos que está compuesto por todos los elementos n, dado que n es múltiplo de 2 y n es menor de 100. Nosotros también podemos definir un alfabeto, ahora sí con una expresión tradicional. Por ejemplo, sigma es igual a todos los elementos del código ASCII. Una cadena de caracteres, cadena de símbolos o palabra es una secuencia finita de símbolos que pertenecen a un alfabeto determinado. Bueno, entonces algunos ejemplos son los siguientes, ¿no? Considerando el alfabeto binario, estas son algunas de las cadenas que se pueden formar con dicho alfabeto. Igual, considerando el alfabeto tradicional de las letras minúsculas, aquí tenemos diferentes palabras que se pueden formar. Aunque no todas tienen un significado en nuestro lenguaje, son palabras válidas dentro del alfabeto, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí considerando el alfabeto de los múltiplos de 2 menores de 100, aquí tenemos, por ejemplo, diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí podría llegar a haber una confusión porque sale un 9 y un 8, que en realidad este es un 98, y el 98 sí es un múltiplo de 2 menor de 100. Igual es importante identificar los elementos que sí sean ahora sí que factibles, ¿no? Por ejemplo, aquí pareciera que dice 83, pero en realidad tenemos que separar. El elemento que sí existe dentro de nuestro alfabeto es el 8, el 36, el 38, el 34 y el 52. ¿Va? Esos cumplen con ser múltiplos de 2 menores de 100. Otro concepto importante es el de cadena vacía. Todo alfabeto considera la existencia de una cadena única que no tiene símbolos, que es lo que conocemos como cadena vacía. En algunos autores la designan como lambda minúscula, que es esta letra de aquí, o en otros como la letra minúscula epsilon. ¿En qué varía? ¿Se escoja una u otra? Bueno, normalmente epsilon puede llegar a confundirse con el símbolo de pertenencia que se utiliza en matemáticas. Por eso muchos prefieren utilizar la letra lambda, ¿va? Es importante aclarar
que si recordamos, me voy a regresar a la diapositiva de aquí del alfabeto, hay que considerar que el alfabeto toma en cuenta que es no vacío, ¿ok? El alfabeto no puede no tener elementos, pero sí puedo tener una cadena que no tenga elementos de ese alfabeto, ¿ok? Bueno, unas notaciones importantes que me gustaría comentar. Para denotar los alfabetos, como ya vimos, la letra sigma, hay algunos otros libros que a veces utilizan esta letra que, si no me falla la memoria, es Rho mayúscula. Cuando queremos definir o hacer notar o hacer referencia a todas las cadenas que se pueden hacer dentro de un alfabeto, utilizamos el sigma con el asterisco, este de aquí. Y bueno, para denotar los símbolos del alfabeto, pues al final de cuentas pues son los símbolos, ¿no? Pero cuando hablamos de operación, como les digo, al final de cuentas esto está relacionado con la teoría de conjuntos. Entonces muchas veces necesitamos hacer referencia a una, podremos llamarlo variable entre comillas. Y esa variable entre comillas la denotamos con letras en minúscula, ¿no? Igual las cadenas. Normalmente las cadenas son con los últimos elementos del alfabeto y los símbolos con los primeros. Pero ahora sí que lo importante es que sean minúsculas, ¿va? Como ya les mencioné también, lambda es para denotar la cadena vacía. Y el tema que vamos a ver en la siguiente clase, vamos a empezar a hablar un poco sobre los lenguajes. Y eso se asignan o se designan con letras en mayúscula, ¿va? Bueno. Vamos a hablar ahora de la longitud de una cadena. La longitud de una cadena U, como les recuerdo, hacía referencia acá en esta parte. ¿Se fijan? Para denotar una cadena utilizo la letra U en este caso. Una cadena determinada U que pertenece al conjunto de todas las cadenas posibles dentro de un alfabeto se denota como U con el símbolo de valor absoluto, que son las dos barritas. Bueno, se define por el número de símbolos que tiene U, ¿sí? Contando los valores repetidos. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3 ceros repetidos y 2 unos repetidos, entonces tengo 5 elementos, ¿va? Yo aquí tengo 2 elementos del alfabeto de las letras en minúscula, aquí 5, aquí uno de múltiplos de 2. Y por ejemplo, aquí tengo uno de múltiplos de 2. Pero bueno, al principio ya había asignado 52 y 64. Pero ahorita estoy notando también que se pueden considerar hasta 3, ¿no? Considerando, dependiendo de la perspectiva, que 6 y 4 son elementos diferentes. La forma, podríamos llamarlo un poco más matemática o como función que podemos designar de la longitud de cadena, es que la longitud de cadena, cuando hablamos de la longitud de cadena, si esa longitud de cadena es igual a 0, entonces U, que es nuestra cadena, es una cadena vacía, ¿no? De lo contrario, pues nuestra cadena U pues va a tener el número de elementos n, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar de las potencias de un alfabeto. Si un alfabeto, si sigma es un alfabeto, podemos expresar todas las cadenas de una determinada longitud como sigma k, ¿no? Que es lo que como viene aquí, sigma elevado a la k, por eso es una potencia. Un ejemplo, considerando el alfabeto que nada más contiene la letra A, B, C y D, si yo quiero encontrar todas las cadenas que tienen una longitud de 2, yo voy a tener sigma elevado o en potencia de 2, ¿no? Y vendrían siendo todas estas cadenas de aquí, que al final de cuentas todo esto no es otra cosa que combinatoria. Por eso me gusta poner esto, para que no se les olvide. Esto es la combinatoria de los elementos de mi alfabeto, considerando que debe tener como una longitud máxima 2. Así de sencillo. Ahora vamos a hablar de la concatenación de cadenas. Dado un alfabeto que conocemos como sigma, y dos cadenas U y V que pertenecen al conjunto de cadenas posibles, la concatenación de esas dos cadenas se denota como U punto V, que es este punto lo pueden tomar como en matemáticas como se toma el producto punto, o simplemente tomarlo como UV. O sea, no estoy diciendo que aquí van a hacer un producto punto, pues estoy
definiendo este puntito cómo se define en otras operaciones, ¿va? Y bueno, cumple con las siguientes propiedades. El elemento, una de ellas es la del elemento neutro, que quiere decir que si yo tengo una cadena U concatenada con la cadena vacía o la cadena vacía con la cadena U, voy a tener como resultado U, ¿no? Es simplemente a algo le agrego nada, pues tengo lo mismo, ¿no? Igual a la nada le agrego algo, pues tengo ese algo. Y la otra la otra propiedad es la asociativa. ¿Eso qué quiere decir? Que es lo mismo que yo tengo esto de aquí, donde digo, voy a concatenar U con la concatenación de B con A, o voy a concatenar U con B, y a eso lo voy a concatenar con A, ¿sí? Es importante especificar que aquí no es lo mismo poner la A de este lado que de este lado, ¿sí? No es conmutativa, ¿ok? Es nada más asociativa. Entonces, con base a todos estos conceptos que hemos definido hoy, vamos a hacer un pequeño ejercicio que van a tener de tarea, bueno, tarea entre comillas. Les voy a pedir que lo entreguen en PDF siguiendo las instrucciones que les voy a subir en el Classroom y bueno, pues siguiendo los formatos, ¿no? Nota importante, pueden hacerlo a mano, pero que sea con letra muy, muy legible o lo pueden hacer a mano y luego pasarlo a Word, o lo pueden hacer directamente en Word. No tengo ningún problema, ¿va? ¿Y de qué se va a tratar este ejercicio? Bueno, son 3 puntos. El primero es que dado un alfabeto binario, tienen que enlistar los siguientes conjuntos. Luego, el segundo sería que considerando el alfabeto, ahora sí que alfanumérico de todas las letras minúsculas, mayúsculas y números del 0 al 9, ¿cuáles son las cadenas que basadas con dicho alfabeto se pueden y cuáles no, de estas que están aquí? Y deben justificar cada una de ellas porque sí pertenece o porque no pertenece, ¿va? Y considerando el conjunto de sigma elevado al cuadrado del alfabeto de estos 4 nombres, bueno, de este alfabeto de 4 elementos, y considerando que U es el conjunto que representa todas las cadenas que tienen por lo menos una vez el nombre femenino, y V, todas las cadenas que empiezan con la palabra Luis, bueno, con el elemento Luis, van a realizar la concatenación de U con B y de B con U, ¿va? Y me tienen que enlistar todas las cadenas posibles de dichas concatenaciones, ¿va? Cualquier duda, estoy a sus órdenes, y espero que vayamos empezando bien. Esta tarea se tiene que subir, hoy es miércoles, se tiene que subir, tienen hasta el viernes en la noche para subirla, ¿va? Y bueno, ahorita les voy a subir todo y cualquier duda les digo, ahí estoy en el Classroom o en el grupo de Facebook o por mi correo, ¿va? Bueno, pues muchas gracias y bienvenidos.